El camino hacia mi cabaña en la montaña siempre había sido un refugio para mi mente cansada, un tramo serpenteante de tierra húmeda y pinos altísimos que parecían custodiar mi tranquilidad. Después de meses sintiendo el peso de la soledad y de una jubilación más amarga de lo que esperaba, decidí que era momento de regresar a ese lugar que yo mismo había construido con mis propias manos cuando aún tenía fuerza en los brazos y sueños en la cabeza. Lo que no imaginaba era que, al llegar, encontraría luces encendidas, risas y movimientos detrás de las ventanas, sonidos que nunca deberían haber estado allí si, como yo creía, la cabaña llevaba meses cerrada. Me detuve a unos metros de la puerta. El motor del coche seguía encendido, pero mi cuerpo se había quedado inmóvil, atrapado entre el susto y la confusión. Podrían ser ladrones, pensé. O quizá animales grandes que habían logrado entrar. Sin embargo, lo que más me inquietaba eran las risas, humanas, familiares, casi domésticas. Apagué el coche con cautela, abrí la puerta despacio y avancé en silencio. La nieve crujía bajo mis botas, traicionando mi intento de sigilo. Cuando estuve lo suficientemente cerca, distinguí una voz que conocía demasiado bien, aunque nunca había esperado escucharla allí. Era la voz de mi hijo, Daniel. Me quedé quieto, intentando comprender. Daniel llevaba meses distante, respondiendo con frialdad los mensajes y rechazando cada invitación que yo le hacía para vernos. Desde que se casó con Miriam, su mundo pareció llenarse de prioridades nuevas que me dejaron a mí solo en una esquina. Aún así, nunca imaginé que él tomaría mis llaves, subiría hasta mi cabaña sin avisar, y menos aún que lo haría acompañado de la familia de su esposa, esos suegros que apenas me saludaban cuando coincidíamos en algún evento familiar. Respiré hondo y empujé la puerta con fuerza. El ruido hizo que todos se giraran a la vez. Daniel estaba en el comedor, con una taza de café en la mano, vistiendo un suéter grueso que yo mismo le había regalado hace años. A su derecha, Miriam sostenía a su hija pequeña, mi nieta, mientras sus padres y su hermano se repartían alrededor de la mesa, como si fuese su casa, no la mía. El silencio cayó como una losa. Ninguno supo qué decir primero. Papá, balbuceó Daniel, con los ojos muy abiertos. ¿Me explicas qué están haciendo aquí? Pregunté, intentando controlar el tono, aunque mi pulso golpeaba fuerte contra mis sienes. Esta es mi cabaña. Nadie me avisó de nada. Miriam se acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja, nerviosa. Su madre, una mujer de mirada dura, se cruzó de brazos como si yo fuese el intruso. Pensamos que no te importaría, dijo Miriam, intentando sonar amable. Daniel necesitaba un descanso. Todos lo necesitábamos. Y como tú casi nunca vienes aquí. Eso no les da derecho a entrar sin permiso, respondí, mirando a cada uno de ellos. ¿Cómo consiguieron las llaves? La respuesta la conocía, pero necesitaba que Daniel la dijera. Yo las tenía, admitió, bajando la mirada. Las encontré en el cajón del escritorio cuando estuve en tu casa el mes pasado. ¿Y te las llevaste? Pregunté, incrédulo. Asintió. Y esa simple acción fue suficiente para que algo dentro de mí se fracturara un poco más. Me apoyé en la mesa, intentando procesar la escena. Había bolsas de comida en la encimera, mantas en el sofá, juguetes de la niña esparcidos por el suelo. Habían estado allí por lo menos un par de días, quizá más. Mi cabaña olía a sopa casera y perfume ajeno, cada objeto en desorden me gritaba que mi santuario había sido invadido. La madre de Miriam dio un paso al frente. No veo cuál es el problema, dijo con un tono que intentaba sonar educado, pero que destilaba reproche. Su hijo es familia. Nosotros también, ya que somos parte de su vida. No nos parece tan grave pasar un fin de semana aquí. Sentí un nudo en la garganta. No era la invasión física lo que más dolía, sino la emocional. Yo habría dado la bienvenida a mi hijo y a mi nieta con los brazos abiertos si él me hubiese llamado. Pero no lo hizo.
Parecía que para él era más fácil usar mi casa sin hablar conmigo que compartir un rato conmigo. El problema es que no me avisaron, respondí, sin apartar la mirada de ella. Y no tenían por qué traer a tanta gente sin siquiera preguntarme. No exageres, murmuró Daniel, aunque no parecía muy convencido de sus propias palabras. No exagero, insistí. Esta es mi propiedad. No es un centro vacacional. Miriam, intentando suavizar las tensiones, intervino. Por favor, no nos peleemos. Ya estamos aquí, y trajimos comida, pagaremos lo que creas que es justo. Solo queríamos un fin de semana tranquilo. ¿Tranquilo? Repliqué, señalando el desorden. Esto no es tranquilidad. Esto es entrar como si yo no existiera. Mi nieta comenzó a llorar, asustada por los tonos elevados. Miriam la meció con rapidez, y por un momento el ambiente se tensó aún más. La madre de Miriam chasqueó la lengua, irritada, como si yo fuese culpable hasta de eso. Daniel avanzó hacia mí con expresión cansada. Papá, no quería que fuera así, dijo en voz baja. Solo, pensé que me dirías que no. Que no te gusta tener compañía. Que preferías estar solo. Esas palabras me golpearon con más fuerza que cualquier insulto. ¿Eso era lo que él creía de mí? ¿Que yo prefería mi soledad a su compañía? Nunca te he dicho eso, respondí, sintiendo cómo la voz se me quebraba por dentro. Yo siempre quise estar contigo. Siempre. Daniel apartó la mirada. Y entonces, cuando creí que ya no podía sorprenderme, la madre de Miriam añadió. Bueno, quizá deberías haberlo demostrado antes. Daniel siempre sintió que no eras muy cercano. Era una acusación disfrazada de comentario casual. Y provenía de una mujer que apenas me conocía. Usted no tiene derecho a opinar de una relación que no entiende, le dije, mirándola con firmeza. Ella abrió la boca para contestar, pero Miriam la detuvo con un gesto leve. Parecía que también empezaba a darse cuenta de que habían cruzado límites que no les correspondían. Tomé aire y respiré hondo. Lo que quería era gritar, pero sabía que eso solo empeoraría todo. En su lugar, me dirigí al pasillo y recogí 2 maletas que estaban junto a la escalera. Eran de los padres de Miriam. Esto no puede seguir así, dije, volviendo al salón. No pueden quedarse todos. Si Daniel y Miriam quieren quedarse, bien. Pero ustedes, señalé a los suegros, tendrán que irse. La madre de Miriam se indignó, como si yo hubiese cometido una ofensa imperdonable. ¿Nos está echando?, preguntó, levantando una ceja. Estoy diciéndoles que esta no es su casa, respondí con calma, aunque por dentro estaba agotado. Y que no tenían permiso para estar aquí. Así que sí, se van. El padre de Miriam, que había permanecido en silencio hasta ese momento, tomó las maletas sin protestar. Se notaba que no quería más conflictos. Su esposa, en cambio, murmuró algo entre dientes, palabras que preferí no escuchar para evitar decir algo de lo que luego me arrepintiera. Daniel intervino. Papá, ellos no tienen dónde quedarse. Vinimos con un solo coche. Yo los llevo, respondí sin dudarlo. O que pidan un taxi. Pero no se quedan. El silencio se adueñó de nuevo del espacio. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Miriam miró a su madre, tratando de convencerla con la mirada de que lo mejor era irse. Finalmente, la mujer cedió, aunque con evidente disgusto. Esto no quedará así, dijo mientras se abrigaba, sin mirarme. Yo no respondí. Solo abrí la puerta y la dejé pasar. Daniel se acercó a mí mientras ellos salían hacia el coche. No quería que las cosas se arruinaran, murmuró, sin mirarme directamente. No se arruinan por esto, le dije. Se arruinan por la falta de comunicación. Por tomar decisiones sin pensar en los demás. Por dejar que otros hablen por ti. Daniel tragó saliva.
El trayecto desde la cabaña hasta el pequeño pueblo al pie de la montaña hablaremos cuando regreses, le dije, pero se sintió eterno. En el asiento trasero, la madre de Miriam no dejaba de lanzar suspiros largos y exagerados, como si eso pudiera hacerme cambiar de opinión. El padre de Miriam, por el contrario, miraba por la ventana en silencio, cansado, tal vez avergonzado. No dije nada durante todo el viaje. La carretera helada, iluminada tenuemente por la luna, me obligaba a concentrarme en cada curva y, en cierto modo, agradecí no tener que hablar. Cuando llegamos al hostal del pueblo, me limité a estacionar y abrir el maletero para que sacaran sus cosas. La madre de Miriam bajó del coche sin despedirse. Solo el padre se detuvo un segundo antes de cerrar la puerta. «Siento todo esto», murmuró, evitando mi mirada. Asentí, sin saber si era suficiente o demasiado tarde. Los observé caminar hacia la recepción y esperé hasta que desaparecieron dentro. Luego subí al coche y conduje de regreso a la montaña con una mezcla de cansancio y ansiedad que me pesaba en el pecho. Mientras ascendía por el camino, intenté ordenar mis pensamientos. No quería estar enfadado con Daniel, pero me costaba entender en qué momento se había vuelto tan ajeno a mí, tan temeroso de hablarme, de contarme sus problemas. Había intentado ser un buen padre, con mis limitaciones y mis torpezas, pero jamás imaginé que él pensara que yo era alguien de quien había que esconderse o protegerse. Al llegar, noté que la cabaña estaba en silencio. La luz del salón seguía encendida, pero no había ruidos. Al entrar, vi a Miriam meciendo a la niña, que ya dormía profundamente. Daniel estaba sentado en el borde del sofá, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en el suelo. ¿Están bien?, pregunté, dejando las llaves sobre la mesa. Miriam asintió sin hablar. Daniel levantó la mirada, intentando encontrar palabras. «Papá, empezó a decir, pero se detuvo, mordiéndose el labio. «Creo que tenemos que hablar». Me senté frente a él, en la silla que siempre había considerado mi lugar. Miriam, intuyendo que la conversación sería difícil, se retiró con la niña al cuarto que solían usar cuando venían de visita. O cuando venían antes, cuando eran tiempos más simples y menos tensos. Daniel respiró hondo. «No quise herirte», dijo finalmente. «Pero últimamente he sentido que todo lo que hago te molesta, que cada vez que te llamo no sabes qué decir, y que a veces te pesa hablar conmigo». Lo miré fijamente. No estaba molesto por sus palabras, estaba sorprendido. «¿Por qué pensaste eso?», pregunté, genuinamente confundido. Daniel se encogió de hombros. «Siempre estás solo, papá. Siempre dices que estás bien, pero lo dices tan rápido, como si te incomodara que te pregunte. Y cuando fui a tu casa el mes pasado, vi que tenías todo tan ordenado, tan vacío, tan, no sé, triste. Como si no quisieras interrupciones». «Daniel», respondí, tratando de mantener la voz firme. «Me he sentido solo, sí. Pero nunca me has interrumpido. Eres mi hijo. Tú y tu hermana siempre fueron lo más importante para mí». «Lo sé», susurró. «Pero a veces siento que no lo soy. Que no sé cómo hablar contigo. Que te molestan mis decisiones. Que no quieres a Miriam». Eso último me tomó completamente por sorpresa. «¿Qué? ¿Por qué pensarías que no quiero a Miriam?». Daniel bajó la cabeza. «No hablas mucho con ella. No te abres. Y ella siente que no la aceptas». Apoyé los codos en las rodillas, intentando entender. No era que no aceptara a Miriam, simplemente nunca supe cómo conectar con ella. Era una mujer fuerte, con opiniones firmes, acostumbrada a decidir cosas por los demás. Y yo siempre fui más callado, más reservado, más de escuchar que de hablar. Pero eso no significaba rechazo. «Quizá no sé cómo relacionarme con ustedes», admití. «Pero eso no significa que no los quiera cerca. Si me hubieras pedido venir, si me hubieras dicho que necesitabas este lugar, te lo habría dado sin dudar.
Daniel cerró los ojos un instante, como si necesitara recomponer algo dentro de él. Tenía miedo de que dijeras que no, confesó. ¿Miedo? Pregunté con suavidad. Sí. No sé por qué. Cada vez que te hablo, siento que te molesto. Que interrumpo tu soledad. Entonces entendí. Durante años, desde la muerte de su madre, había buscado refugio en el silencio. Había aprendido a sobrellevar el dolor sin hablar demasiado, sin pedir nada, sin exigir compañía. Y sin darme cuenta, había transmitido a mi propio hijo la idea de que mi soledad era algo sagrado, algo que debía respetarse, incluso cuando se trataba de él. Mis intentos de protegerlo de mis tristezas habían terminado alejándolo. Nunca ha sido una interrupción, le dije con firmeza. Al contrario. Te he extrañado más de lo que puedes imaginar. Daniel tragó saliva, como si una emoción acumulada durante años amenazara con salir de golpe. Permanecimos en silencio largo rato, hasta que Miriam salió del cuarto, ya sin la niña en brazos. ¿Puedo decir algo? Preguntó con cautela. Asentí. Tal vez nos equivocamos, dijo, mirándome con sinceridad. Pensamos que no te importaría, que estar aquí te incomodaría menos que en tu casa. Pero ahora veo que te herimos. Lo siento. Miriam no solía disculparse. Y ver ese gesto me hizo comprender que, más allá de su carácter firme, tenía un corazón que intentaba hacer lo correcto. No estoy enfadado con ustedes, respondí. Solo, dolido. Porque sentí que no confiaban en mí como familia. Daniel tomó aire de nuevo. Papá, hay algo más, añadió, y su mirada cambió, oscureciéndose con una preocupación que hasta ese momento no había mostrado. No vinimos solo por descansar. Vinimos porque necesitábamos tiempo lejos de la ciudad. Tiempo para pensar. Tiempo en familia. Algo en su tono me puso en alerta. ¿Qué está pasando? Miriam se acercó y tomó la mano de Daniel. Su gesto fue lento, casi doloroso. Daniel perdió su trabajo hace 2 meses, reveló. Y no lo ha dicho a nadie. Ni siquiera a su hermana. No tenemos dinero ahorrado. Estamos viviendo casi al día, y mi madre, bueno, ella opina demasiado en todo. Teníamos que salir de allí. Sentir que podíamos respirar. Mi hijo no me miraba. Sus ojos estaban fijos en el suelo, lleno de vergüenza y miedo. Me acerqué y puse una mano sobre su hombro. Sentí un temblor leve. ¿Por qué no me dijiste nada? Pregunté con suavidad. Porque no quería que pensaras que había fallado, susurró con la voz quebrada. Porque siempre te he visto tan fuerte, tan capaz de todo. Tenía miedo de decepcionarte. Un peso que no sabía que llevaba se me cayó del pecho. Porque en ese momento comprendí que el problema nunca había sido su distancia, ni mis silencios, ni las opiniones de los suegros. El verdadero problema había sido nuestro miedo. Él tenía miedo de fallar. Yo tenía miedo de perderlo. Y ambos estábamos atrapados en esas sombras. No me decepcionas por perder un trabajo, le dije, mirando directamente a sus ojos. Me decepcionaría solo si te rindieras. Pero tú no eres de esos. Miriam se limpió una lágrima con la manga. Daniel inspiró profundamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante semanas. Necesitamos ayuda, dijo al fin. No económica. No todavía. Solo, un lugar donde pensar, donde no nos juzguen, donde no todo el mundo opine sobre lo que debemos hacer. Miré alrededor. La cabaña, mi refugio de soledad, se sentía distinta ahora. No como un refugio personal, sino como un hogar que podía cobijar algo más grande que mi tristeza. Pueden quedarse, dije. No por un fin de semana. Por el tiempo que necesiten. Miriam abrió los ojos sorprendida. ¿De verdad? Preguntó. De verdad, respondí. Daniel me abrazó.
No recordaba la